iniciamos. Estamos en la unidad 3, células y tejidos del sistema inmunitario es más correcto decir. Entonces, prácticamente esta era la segunda parte de dos sesiones, ¿no? De este capítulo. Y lo que nos compete ver en hora y media, prácticamente una hora, es esto. Que ustedes entiendan cuáles son los órganos linfoides primarios y secundarios y podamos tener una noción de qué nos referimos con el tráfico linfocitario, ¿no? Y eso los va a llevar a entender la importancia de estos dos tópicos, lejos de tener de memoria que en el ganglio hay folículo y que en el vaso hay zona marginal y todos esos detalles. Lo que quiero es los aspectos funcionales o por qué la necesidad de esas arquitecturas tan interesantes que tienen nuestros órganos linfoides. Entonces, número uno, los órganos linfoides, pues así como definimos nuestros primeros días de clase, que el sistema inmunológico es un conjunto de células y moléculas, bueno, estas células, incluso decíamos células y moléculas y tejidos, ¿no? Estos tejidos nos referíamos a los órganos linfoides. Y una forma práctica que es más funcional de poderlos clasificar es hablar que los órganos linfoides eh, se clasifican en primarios o secundarios, ¿no? Esa es una clasificación muy fácil. Sin embargo, otro sinónimo de primarios es simplemente decirles centrales o periféricos. ¿Por qué centrales? Porque hace más alusión que son los órganos que se encuentran en el centro, donde se van a estar generando estas células inmunológicas, y periféricos, donde se va a estar montando la respuesta. De ahí que he dicho que esta clasificación no es más que una clasificación funcional. ¿Es la única? No es la única. Otra forma de clasificarlos es decir, órganos linfoides capsulados y no capsulados. Quizá eso es por su morfología, por su estructura macroscópica. Y pongo un ejemplo, nos queda claro que si yo les digo vaso, y digo vaso porque es algo que están muy familiarizados, ¿no? El vaso perfectamente está delimitado. En cambio, todas las mucosas, ya sea geniturinaria, gastrointestinal, de vías respiratorias, abajito de cada mucosa, asociado a cada mucosa, no al lado, sino realmente es abajo de cada mucosa, va a haber las mismas estructuras que podemos encontrar en un ganglio, en un vaso, ahí en tejido, pero no sabemos dónde inicia y dónde termina. No es un órgano que podamos quitar. Entonces son estructuras que se van formando pegaditas a las mucosas. A eso le vayamos a llamar tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces, otra forma, como bien comentaba, es decir, que decimos órganos capsulados y no capsulados. Nos vamos a quedar para darle continuidad con la clasificación funcional de primarios o centrales o secundarios o periféricos. Lo primero que deseo que tengan bien claro en esta diapositiva es que entiendan por qué el médula ósea y timo son primarios y los demás se consideran secundarios. Porque vamos a considerar órgano primario el órgano que permite la generación de las células de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces nos queda claro que la hematopoiesis por la clase previa ocurre en el interior de los huesos largos. Y ese interior de los huesos largos, llámese fémur, llámese costillas, ¿no? Y cualquier otro hueso largo, pues es lo que conocemos simplemente como médula ósea. Y no vamos a hablar más de médula, bueno, un poquito más, pero nos queda claro que es la hematopoiesis. Salen generalmente, pues ya células maduras, salvo sus excepciones. Y la excepción que más destaca es que los precursores de linfocitos T, llamados timocitos, van a tener la necesidad de terminar su maduración en otro órgano que se llama timo, ¿no? Entonces vamos a ver características interesantes del timo. Entonces, por definición, estos dos órganos linfoides se les va a considerar primarios por esas grandes funciones de proveer las células inmunológicas. Aunque alguien me pudiera haber dicho, profesor, la médula ósea, usted nos acaba de decir que salen los precursores de B y terminan su maduración en vaso. ¿Por qué no consideramos al vaso como primario? Bueno, porque el vaso, además de terminar la maduración, ojo, terminar la maduración del linfocito B, hace otras cosas que no ocurren ni en médula ósea ni en el timo, ¿no?
¿Y qué son esas otras cosas? Pues son los sitios estratégicos donde se activa la respuesta inmunitaria adaptativa. Es decir, en otras palabras, tanto el linfocito T como el linfocito B, el único lugar donde pueden reconocer su antígeno va a ser los órganos linfoides secundarios. De ahí que por eso se llaman secundarios. Son los sitios donde se activa la respuesta inmunitaria adaptativa. Y me refiero al vaso, al ganglio, los apéndices, amígdalas, ¿no? Tejido linfoide asociado a mucosas. Todos ellos son sitios donde se activa la respuesta. Dicho en otras palabras, eso que decimos en letanía, que el B tiene BCR y que reconoce su antígeno de forma nativa, ya sea proteína, lípido, polisacárido, ácido nucleico, molécula orgánica, molécula inorgánica o lo que se les ocurra, eso que decimos, ¿dónde ocurre? En estos sitios. Eso que decimos que el linfocito T, a través de su TCR, reconoce el antígeno procesado y presentado por una célula presentadora de antígeno profesional, ¿dónde ocurre? Aquí, ¿no? Abro una pregunta y les digo, ¿por qué no pudiera ocurrir en otro lado? ¿Por qué debe ser ahí? ¿O por qué es improbable que ocurra en circulación sanguínea? Es poco probable, casi improbable, pero se los voy a poner así. Estos órganos linfoides, estos de acá, estos secundarios, están altamente conectados. Observen cómo. Bueno, están conectados en esta red. Les voy a poner así. Todo lo que está en rojo es la circulación sanguínea. Aquí está el timo, aquí está la médula ósea, aquí está el vaso, aquí están los ganglios. Déjenme señalar los ganglios, ¿no? Y aquí está un ejemplo representativo del tejido linfoide asociado a mucosas. Voy a destacar dos cosas. Vean que todos estos están conectados de alguna forma por flechas rojas y por flechas negras, lo cual nos permite que todos estos órganos secundarios estén conectados. Es decir, una célula que encuentro en un tejido linfoide asociado a mucosa, a lo largo del día va a recorrer los diferentes ganglios linfáticos, y cuando digo los diferentes ganglios linfáticos, permítanme que visualicen esta imagen. Aquí tengo un modelo de ratón. Vean cuántos ganglios linfáticos tenemos. Tenemos ganglios inguinales. Aquí en las patitas tenemos popítleos. Tenemos mesentéricos cerca del intestino. Tenemos axilares. Tenemos braquiales, ¿no? Entonces, todo el cuerpo está lleno de ganglios. Entonces, estas células que están aquí, tarde que temprano van a recorrer todos los ganglios. A eso le llamamos tráfico leucocitario. Y así como están los ganglios, también pueden llegar a vaso. Ahorita voy a detallar un poco las carreteras por las que se van y cuál es el mecanismo por el cual van viajando. Entonces, estos órganos están altamente conectados. Entonces, voy a hacer una idea hipotética. Las clases previas, ¿cuántos linfocitos diferentes, ya sea T o ya sea B, hablábamos de forma teórica? Dicho en otras palabras, ¿cuál era el repertorio? 4. 10 a la 14, 10 a la 16. Exacto, ese número tan grande. Entonces piensen en 10 a la 14, 10 a la 16. Linfocitos todo el día viajando, quedándose algunas horas en cada lugar, ¿no? Entonces, imagínense que en algún momento yo me corto, entra un patógeno, ¿no? Entra por circulación sanguínea, entra por aquí, ¿no? Circulación sanguínea. ¿Qué probabilidad existe que en ese momento, si el antígeno es el 1540, qué probabilidad existe que por ese momento, en ese lugar, en ese sitio, esté pasando el linfocito 1540 dentro de ese gran repertorio de 10 a la 14, 10 a la 16? Espero que todos hayan visualizado eso, de que es improbable. Entonces, de ahí, gracias a que la respuesta es clonal de su gran repertorio, pues, ¿qué requerimos? Requerimos sitios estratégicos donde se tiene que encontrar el antígeno. Y esos sitios no son más que cúmulos
de células de la respuesta adaptativa para que puedan encontrar pues su antígeno específico. Y si no lo encuentran en el tejido linfoide asociado a mucosa, pues lo van a encontrar o va a estar en ganglios o va a estar en vaso, ¿no? En algún ganglio. Entonces, para que el antígeno no esté viajando, ¿qué requiero? Una circulación de los leucocitos. De ahí la importancia del tráfico leucocitario. Otro punto a destacar, ¿por qué las células no se pierden? Y dicen, yo voy del tejido linfoide asociado a mucosas, voy al ganglio regional. Bueno, ¿cuáles son las carreteras que ocupan? Comúnmente, los diferentes órganos están conectados, ¿por qué? Por venas y arterias. Por todo el torrente sanguíneo, que sus carreteras no son como que son las venas, son las arterias, ¿no? Esos grandes vasos que van cada vez en calibre menor hasta de alguna forma permear, ¿no? Todo un órgano. Y eso lo tenemos gracias a nuestro corazón, que puede funcionar como una bomba, ¿no? Una bomba que puede recircular, ¿no? Toda esta sangre a todos los rincones del cuerpo. Algo que pues, estoy seguro que en estos momentos no les he dicho nada nuevo, pero aquí viene algo quizá nuevo y si no es nuevo, pues espero que no lo olviden porque tiene muchas aplicaciones. Bueno, además del torrente sanguíneo, que si es ocupado por estos leucocitos para el tráfico leucocitario, además de eso, tenemos otra nueva carretera y es el tejido linfoide, ¿no? ¿Qué es el tejido linfoide? Involucra los ganglios linfáticos, ¿no? Involucra los ganglios linfáticos, involucra pues el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Eso involucra, e involucra estas carreteras, estas que estoy señalando, ¿no? Estos, es decir, la conexión que hay de este ganglio popliteo a este ganglio inguinal, por ejemplo. Y esas carreteras se llaman linfáticos, ¿no? Esos pequeños vasos transportan la linfa, ¿no? Esa linfa tiene implicaciones muy importantes. Número uno, bueno, la linfa pues permite la llegada de células y no solo de células, pues también de moléculas, ¿no? ¿La linfa qué es? ¿Alguien tiene de dónde viene la linfa? ¿De dónde proviene? ¿Sabe algo más de la linfa? Como había comentado, todo se permea por circulación sanguínea. Tenemos un motor que es el corazón que lo va a llevar a todos lados, ¿no? Esa presión, esa fuerza. Bueno, conforme va bajando en los calibres, ¿no? Arterias, arteriolas, ¿no? O venas, vénulas, esto, el contenido líquido de la sangre pasa a los tejidos. ¿Y qué es pasar a los tejidos? Bueno, pasar a los tejidos no es más que eh, contenido líquido de la sangre, ojo, no células, sino puro contenido líquido, permea las células que están conformando un órgano. Ese líquido se llama líquido intersticial. Entonces, todos nuestros órganos tienen líquido intersticial que proviene de la sangre. Es de alguna forma el filtrado de la sangre. ¿Por qué no todos estamos hinchados si llega una bomba que filtra todo eso y lo permea en los órganos? Bueno, porque ese contenido líquido regresa al torrente sanguíneo a través de la linfa. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esta es una extremidad y todos mis dedos están irrigados, ¿no? Hay contenido líquido que está permeando este tejido que está conformando los dedos. Entonces, estos dedos, de alguna forma, ¿no? Van a regresar esa linfa a circulación. ¿Y cómo lo hace? Por el tejido, por el sistema linfático. Tenemos dos tipos de linfáticos aferentes y linfáticos eferentes. Aferentes son los de llegada y eferentes de salida. ¿Llegada de quién? Llegada de un órgano linfoide. ¿Salida de quién? Salida de un órgano linfoide. Es decir, si aquí yo tengo un órgano linfoide, el regional, puede ser el axilar, ¿no? Los linfáticos que me van a llevar la linfa a este ganglio son linfáticos aferentes. Los que me permiten la salida del ganglio son linfáticos eferentes, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos esa linfa que está recirculando ese líquido intersticial de los tejidos. Ejemplo práctico de esto. Ejemplo práctico de esto. ¿Alguien puede citarme un ejemplo práctico de esto? ¿De qué? ¿De la circulación linfática? Sí, de la importancia. Pues
por ejemplo, cuando a las mujeres les tienen que quitar toda la mama por cáncer, es bastante común que se tienen que quitar también los ganglios y todo eso porque están totalmente invadidos de cáncer y pues ya el resto de su vida después de, ay, no recuerdo la palabra, cuando se dice que ya están curados de cáncer, pues toda la vida viven con los brazos totalmente hinchados. Incluso tengo una tía que hace ejercicio todos los días con las manos arriba. Efectivamente. Voy a usar su ejemplo para acotar dos cosas. Número uno, siempre hemos escuchado eso, que lamentablemente cuando hay cáncer, esto se pone o se agrava más, son estadios más graves, cuando ya de alguna forma invadió ganglios. ¿Por qué el oncólogo se preocupa tanto que invada ganglios? ¿No? ¿O por qué dicen es un cáncer de mama y termina en ganglios? Por esto que les acabo de explicar, el gran tráfico leucocitario, esas vías de linfáticos. ¿Por qué es más agresivo? Porque si ya está en ganglios, tarde que temprano puede estar en dónde? En todas partes del cuerpo, porque ocupa esos linfáticos aferentes y eferentes para llegar a todo el cuerpo. De ahí que en muchos tipos de cáncer, ¿no? Las diferentes escalas para medir, ¿no? Las más severas es cuando de alguna forma ya hubo metástasis, llegada de células tumorales a ganglio. Su compañero comenta otro detalle, cita un contexto en el cual se retiran los ganglios, ¿no? Como indicación terapéutica para retirar el tumor, porque ya hay células tumorales, y posteriormente, pues el vivir sin ganglios, ¿no? Sin vivir en destejido linfático en esos sitios, sufre de constante inflamación. Lejos de inflamación es acumulación de líquidos. ¿Por qué? Para que puedan contestar esa pregunta, los voy a llevar a otro contexto muy práctico. Más de uno, estoy seguro, que a lo largo de su niñez, su juventud, sí, en la juventud ya lo sé, sufrieron lamentablemente una fractura de alguna extremidad, ¿no? Ya sea un brazo o una pierna. Entonces, si recuerdan, los inmovilizan con yeso o en el mejor escenario con fibra de vidrio, que pesa menos, pero al final de la inmovilización, ya sea 15 días, un mes o más, dependiendo de la gravedad de la fractura, ¿qué les recomienda durante que tienen su yeso o su inmovilización? ¿Alguien recuerda las clásicas frases que nos dicen? Las clásicas frases que nos dicen son: mantén tu brazo o tu pierna, ¿no? Por arriba, ¿no? No sé si se les haga algo familiar, espero que Pues sí, sí. dicen que lo mantengamos levantado, ¿no? Ándele, levantado, eso dicen. Bueno, ahorita van a entender por qué. Bueno, número uno, yo he visto muchos casos que se fracturan alguna extremidad inferior, se ponen a ver la tele bien sentaditos y dicen, el médico me recomendó levantar los pies. Acercan una silla pequeña y levantan el pie. No, eso no es. O luego, me recomendaron levantar el brazo. ¿Qué es levantar el brazo? O luego dicen, me están levantando el brazo y por eso me ponen la venda y estoy así. Tampoco. Esto nomás es para impedir la inmovilización. Lo que en teoría, fisiológicamente, terapéuticamente se busca es lo siguiente. La linfa, a diferencia de la circulación sanguínea, no tiene ninguna bomba, ¿no? Nos queda claro que si yo levanto mi brazo, mi corazón es capaz de bombear sangre hasta acá. Pero me queda claro que todo el líquido intersticial que está acá, por gravedad, puede bajar, ¿no? Porque estoy levantando mi brazo, ¿no? Entonces, lo que les piden cuando se inmoviliza una extremidad es levantar por arriba de su corazón para que por gravedad baje esa linfa. Bueno, pero no todo momento tienen las extremidades arriba. ¿Qué es lo que comúnmente ocurre? Bueno, el motor de ese sistema linfático no es más que la contracción muscular. Entonces, esa famosa contracción muscular lo que está provee, ¿qué es? Pues permitir el paso de ese líquido linfático por las diferentes ramas aferentes y eferentes, y de esta forma todos estos ganglios linfáticos junten la linfa y termine, desemboque nuevamente en el torrente sanguíneo, ¿no? Y exista pues una homeostasis del contenido líquido del cuerpo, ¿no?
Y seguro han escuchado más de un escenario en el cual cuando les van a quitar el yeso, les quitan el yeso y lo que ven es una extremidad totalmente grande, ¿no? Llena de líquido. Bueno, eso es así porque lamentablemente no apegaron a las indicaciones y no se apoyaron por gravedad para bajar de alguna forma ese contenido linfático. Muchas veces han escuchado gente que dice, se me hinchan los pies, ¿no? De linfa, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla, ¿hace usted ejercicio? ¿Camina? No, pues si no camina, no hace ejercicio, no hace constante contracción muscular, pues no puede regresar ese contenido linfático. Y nuevamente, muchas indicaciones es levante la extremidad, ¿no? Y se ponen a ver la televisión con la extremidad, pues no por arriba del corazón, ¿no? Entonces, la esencia de levantar una extremidad es hacer uso de la gravedad y siempre es por arriba del corazón para permitir realmente el regreso de ese linfático. No sé si tengan experiencia, pero a veces era una de mis preguntas. Si yo me fracturo, me mandan un mes a inmovilizar una extremidad a un deportista. No sé si han visto que es muy rápida su recuperación, es de maravilla, ¿no? A la primera semana ya le están haciendo algunos ejercicios. Gran parte de sus primeros ejercicios de rehabilitación es la contracción muscular. Número 1, para evitar esa acumulación de linfa y no dañar más el tejido. Entonces, por eso tienen un médico del deporte dirigido solamente para ese caso, empiezan de forma muy temprana a hacer ciertos movimientos que no involucre el movimiento del hueso, pero sí de contracción muscular para esa recirculación, para ese tráfico leucocitario. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Sí, entonces también por eso cuando, por ejemplo, en mi caso que yo practico un deporte y te esguinzas el pie y se te hincha, te dicen que lo levantes justo por eso. exacto. Porque ¿qué es lo que vas a hacer cuando te esguinza un pie? Lo vas a dejar de mover. Entonces, el dejar de mover es acumulas linfa. Y acumular linfa no es bueno, porque ¿qué necesitamos? ¿O qué es lo natural? ¿Qué es lo homeostático? Una recirculación. Entonces, lo levantas con esa finalidad de usar la gravedad para la recirculación. De ahí que tanto dicen, el ejercicio potencializa la respuesta inmune. Pues claro, gente que todos los días hace ejercicio, los que se levantaron a las 4 y fueron a correr, se vinieron a bañar y están ahorita en clase, pues claro que sí, todo su sistema linfático pues está óptimo, está recirculando. Claro, ¿y qué es recircular? Pues darle mayor oportunidad a que todos esos antígenos que están entrando en todo momento, pues encuentren su célula específica, la clonalidad que nos habló McFarland Burnett y la expansión clonal y se monta una respuesta inmunitaria óptima, ¿no? Ahí está el ejemplo claro del ejercicio. Y si no todos pueden hacer ejercicio, sí, de ahí que a veces los médicos mandan cosas que no explican, pero son muy buenas, ¿no? Pues pongo un ejemplo, un obeso mórbido, pues no lo van a mandar a correr, ni a hacer pesas, ni a hacer sentadillas, nada de eso. Lamentablemente tienen que empezar con un esquema de ejercicio muy lento. Y no sé si han visto los esquemas de hacer ejercicio de los mórbidos. Bueno, pues les pone a hacer ejercicios así, sin peso y sin nada, rutinas así. Bueno, yo la primera vez que lo vi, dije, ¿y a poco les va a servir? No, pues lamentablemente la obesidad se asocia mucho al sedentarismo, entonces tienes que empezar a recircular todo el sistema linfático y no es más que la contracción, ¿no? Ese esguinzo que tuvo experiencia, si fue en el deporte, seguramente luego el entrenador lo empezó a poner muchos ejercicios de recuperación que involucraran más contracción muscular, ¿no? Y si se apegan a los ejercicios, pues la recuperación es muy, muy rápida. ¿Más preguntas, más dudas? Profe, Sí. entonces, pero en sí, ¿qué es la linfa? La linfa es ese contenido líquido que proviene de la sangre. Es decir, el contenido líquido de la sangre, cuando llega a los tejidos, se convierte en líquido intersticial. Si no saliera de los tejidos, pues estaríamos todos hinchados. Entonces, ese líquido intersticial, que no es más que el filtrado de la sangre, cuando toca los vías de linfáticos, es decir, las carreteras del sistema linfático, se llama linfa.
Pero ¿qué es más? Pues agua y todo su contenido nutritivo que contiene el suero. Todos sus factores, esas proteínas del suero, pues son las que van en la linfa. Lo único que lo hace diferente a la sangre es que la sangre tiene unidades formes, tiene eritrocitos y todos los leucocitos. La linfa no tiene nada de eritrocitos ni nada de leucocitos. Bueno, no, eso de nada, estoy diciendo una aberración. Tiene muy pocos porque son las células que están viajando, pero nada que ver con la sangre. Toman un frotis de sangre y lo primero que ven son células. Toman linfa y lo primero que ven no son células. Son muy pocas células. ¿Cuáles? Las que están viajando. Entonces es el contenido líquido de la sangre. Así lo encuentran en definición. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Ok, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿No? Entonces, Profe, yo tengo una duda. sí. Entonces, lo que viaja a través de todo tráfico leucocitario son entonces las células del sistema inmune para encontrar su antígeno, o las células del sistema inmune se quedan en los ganglios y viajan los antígenos, ¿o cómo era? Las dos cosas. Imagínense que está una Ok. infección muy grave y esa infección ya se hace sistémica y ya se hace sepsis. Pues toma la linfa para viajar. Pero caso extremo, comúnmente, ¿qué ocurre? Lo primero que me dijo, los leucocitos viajan a través de todo esto, ahorita me regreso a todos estos órganos linfoides secundarios, ¿a través de qué? De este sistema linfático. Entonces, literalmente llega a un ganglio. Imagínense que está llegando a este ganglio, ¿no? Es bien bonito el tráfico leucocitario. Llega a este axilar, se queda unas 4 horas, se va a otro, se queda otras 4 horas, se va a otro, se queda otras 4 horas. Se queda por periodos de tiempo. ¿Qué espera en ese ganglio? Pues encontrar a su antígeno, ¿no? Entonces, ese 10 a la 14, 10 a la 16, especificidades diferentes, pues están representadas en todo el cuerpo, estratégicamente posicionadas en los ganglios linfáticos. Entonces ocurren los dos procesos. Gracias. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Profe, ¿el tejido linfoide asociado a mucosa se considera como secundario? Sí, se considera como secundario. Aunque muchas veces no lo ponen. ¿Por qué? Porque tiene ciertas peculiaridades y generalmente cuando hablan de tejido linfoide asociado es cuando ocupan la clasificación de capsulados y no capsulados. Pero por definición que dije que eran los secundarios, los sitios donde se activa la respuesta. Los linfocitos T y los linfocitos B. Y en el tejido linfoide asociado a mucosa son los sitios donde se generan, donde se activan, perdón, donde se activan. Y por esa razón se consideran secundarios. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Bueno, termino esta diapositiva puntualizando algo que quizá puede resonar algo complejo o simplemente algo muy sencillo, pero no quiero que se me asusten si no se los comento. ¿Por qué? Porque puede llegar a generar muchas confusiones. Siéntanse, para que lo puedan entender, siéntanse todos una célula. Entren al cuerpo, ¿no? Vayan por la linfa. Pues van por la linfa. ¿Cuántos ganglios tenemos? ¿O cuántos ganglios creen que tengamos? Muchos, aproximadamente 200 ganglios. Entonces, todos pónganse en una extremidad o viajen en el sistema linfático. ¿Cómo vamos a saber a qué ganglio llegar? ¿O cómo vamos a saber si yo quiero salir del ganglio, irme a torrente sanguíneo y luego a vaso? O mejor aún, ¿cómo voy a saber que ya tengo que salir del ganglio e irme a la linfa? O peor aún, ¿cómo voy a saber que yo, célula que estoy madurando durante el proceso de hematopoiesis y que estoy en médula ósea, vean la diapositiva, soy timocito y me tengo que ir a timo, luego a torrente sanguíneo y luego a torrente sanguíneo me tengo que ir al ganglio? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo no se pierden? No usan Uber, no usan nada de este sistema, no tienen Waze para geolocalizarse. Bueno, su sistema de localización o de guiarse hacia dónde van se llaman gradientes de quimiosinas. ¿Cómo funcionan los gradientes de quimiosinas? El órgano produce la quimiosina, ¿no? La célula tiene su receptor. Nuevamente es ligando receptor. Lo voy a poner así como ejemplo. Yo, célula, quiero viajar a timo. Bueno, ¿cómo lo hago?
el timo va a producir una quimiosina. Yo, que estoy en médula ósea, empecé a expresar un receptor para esa quimiosina. Entonces, gracias a eso, yo voy a poder salir y dirigirme a donde hay mayor concentración de esa quimiosina. ¿Por qué? Porque el órgano que está generando la quimiosina hace un gradiente. Entre más cercano esté al órgano, ¿qué pasa? Mayor concentración. Entre más alejado, menor concentración. Entonces, eso le va a permitir, ¿no?, de alguna forma no perderse las células, ir viajando. Bueno, suena sencillo. Ahora lo que suena complejo es lo siguiente, que es lo que yo decía, no quiero asustarlos. ¿Cómo les vamos a llamar las quimiosinas? Bueno, las quimiosinas hay diferentes familias. Lo más sencillo es hablar de tres grandes familias, ¿no? Y las familias de las quimiosinas son moléculas muy pequeñas que tienen todo en común, estructuras que tienen enlaces disulfuro. Sabemos por bioquímica que los enlaces disulfuro están dados entre aminoácidos como la cisteína, ¿no? Entonces, hay quimiosinas que sus cisteínas están juntas, es decir, tienen aminoácidos, luego una cisteína, luego otra cisteína y luego más aminoácidos. Las quimiosinas que forman parte de esa nomenclatura se llaman quimiosinas CC, como aquí. Vean esta, CC21. Bueno, aquí le faltó la L. CCL21, o esta de arriba, CCL22. ¿La L de qué es? Que es la quimiosina, que es el ligando, y un número. Entonces, puedo hablar de quimiosina CCL2, CCL3, CCL5, CCL21, CCL22. Son como 18, 15 quimiosinas de la familia, no, como 35 quimiosinas de la familia CCL. Ahora, hay otras quimiosinas u otra familia que su cisteína está presente en esta posición. Muchos aminoácidos, una cisteína, un aminoácido cualquiera y otra cisteína. Ese tipo de quimiosinas se llama CXCL, como esta de acá. C de la cisteína, X de cualquier aminoácido, C de la cisteína, L de quimiosina. Entonces, otra gran familia, la cisteína CXCL, un número. Tenemos otra familia que su cisteína de alguna forma está presente, seguida por 3 aminoácidos cualquiera, seguida por otra cisteína. Son la familia CX3CL. Bueno, entonces tenemos diferentes familias que se complican. Ahora, tenemos sus receptores. ¿Cómo llamamos sus receptores? Bueno, sus receptores, si son de la familia CCL, sus receptores cambien la L por una R y tenemos receptores CCR. Por ejemplo, tenemos el receptor CCR y un número. CCR7, estamos citando un ejemplo. CCR4, otro ejemplo. Si es una quimiosina de la familia CXL, pues sus receptores CXCR. Ahora, todos quisiéramos lo siguiente, que si yo hablo de una quimiosina que se llama CCL2, su receptor fuera CCR2. Si yo hablo por una quimiosina CCL5, su receptor sea CCR5. Eso no ocurre, para nada, para nada. Las quimiosinas tienen pleiotropía y redundancia, es decir, una misma función puede ser dada por muchas quimiosinas y una quimiosina puede tener diferentes funciones, de tal suerte que esto se nos complica. Por ejemplo, CCL19 y CCL21 tienen el mismo receptor y se llama CCR7. CCR4 tiene también 2 ligandos y entonces aprenderse los números solamente es de memoria. No tiene ninguna lógica. La única lógica es la nomenclatura CCL, CCR, CXL, CXR. Entonces, cada que escuchen esos nombres, estén pensando en tráfico leucocitario, en llegada o reclutamiento de células. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe. Vamos a ver órgano por órgano. Lo voy a hacer más rápido puesto que es tema de laboratorio. Entonces, número 1, médula ósea. Médula ósea está encuadrada en un órgano linfoide primario. ¿Qué tenemos que decir de la médula ósea? Pues tenemos que decir las siguientes cosas. Bueno, está en los huesos largos, como pueden ser las costillas, el esternón, ¿no?, el fémur, ¿no?
algo que siempre yo hago hincapié, porque son cosas que a veces no se hacen hincapié y son cosas importantes, es que no olviden que la médula ósea está altamente irrigada. Yo cuando pienso en un hueso, pensaba siempre en un hueso clásico de caricatura como este. Bueno, no, realmente un hueso está altamente irrigado, circulación sanguínea. ¿Por qué tiene tanta circulación sanguínea? Es porque en su interior está ocurriendo la hematopoiesis. Y la hematopoiesis no es más que el órgano, bueno, el proceso fisiológico por el cual se generan todas las células. Entonces, siempre piensen en que tiene irrigación sanguínea, tanto de llegada como de salida. Algo que deben tener en cuenta que como son los sitios primarios o centrales donde se generan, solo salen células, ¿no? Entonces no va a tener sistema ¿qué? Linfático, no recibe linfa. Y si no recibe linfa, pues no tiene dónde salir la linfa. Entonces, estrictamente hablando, es un órgano que solo tiene irrigación sanguínea. ¿Qué va a tener en el interior? Bueno, en el interior va a tener dos estructuras, algo que llamamos como pulpa roja y algo como pulpa amarilla. Lejos de llamarle pulpa como en el vaso, se la llama zona roja y zona amarilla. ¿Qué es la zona amarilla? Hace alusión a toda la cantidad de grasa que se tiene. Todos han de adipocitos, todos han experimentado eso cuando prueban una sopa de médula. Muchos no les gusta la sopa de médula porque es muy grasosa. Pues sí, ahí está el ejemplo de la zona amarilla de la médula ósea. No sé si han comido un taco de tuétano. Taquito de tuétano no es más que la médula ósea. Ese tuétano con salecita sabe muy rico porque es gran cantidad de grasa. Ahí está el ejemplo de esos adipocitos que se tienen ahí. En los extremos del hueso largo está generalmente la pulpa roja y es ahí donde va a ocurrir la hematopoiesis. Y ya no hago más hincapié en hematopoiesis, pero sí quiero que tengan en mente que es ahí donde está ocurriendo las células troncales. Están ahí las células troncales hematopoyéticas, los progenitores, linfoides y mieloides y los precursores que están dando lugar a las diferentes estirpes celulares que conforman la sangre. Entonces, eso es algo que deben tener presente en médula ósea, ¿no? Aquí ese estroma o donde ocurre la médula ósea, les traigo esta imagen que no es más que una micrografía electrónica donde se aprecia perfectamente ese estroma de médula ósea y se ve como una esponjita, ¿no? Dando las características adecuadas para que ocurra la hematopoiesis. ¿Dudas, inquietudes? ¿Han escuchado un esquema de terapia antimicrobiana cuando hay infección en hueso? ¿Cuánto tarda? ¿Mucho? Clase de farmacología, mucho. Nunca se preguntaron por qué generalmente, es clásico para muchas infecciones, no todas, pero para muchas es lo común, ¿no? Que siempre recetan antibióticos y generalmente son 5 días, 7 días, 14 días. Y el escuchar vas a tener antibiótico por muchos meses, pues suena algo raro, ¿no? Una de las infecciones independiente del patógeno, que son más difíciles de tratar, son infecciones en hueso, ¿no? De ahí que se busca todo para que no llegue a hueso. ¿Por qué los médicos siempre tienen miedo a una infección en hueso? Porque saben que una infección en hueso, una bacteria instalada en hueso, está en médula ósea. ¿Y médula ósea qué es? La residencia perfecta. Tiene todo el aporte sanguíneo, tiene el aporte de nutrimentos, es más, tiene hasta su camita, este colchón, este estroma de médula ósea. Difícilmente van a poder eliminarla. Entonces son terapias que se ocupan varios meses. Entonces no es de sorprender que llegue a haber pacientes que tienen 6 meses de un antimicrobiano, ¿no? Hasta años, ¿no? Y es por infección a hueso. ¿Por qué se tiene que ser tan duro en ese tipo de terapia? Porque el riesgo es que una infección en hueso rápidamente puede llegar a ser una sepsis. ¿Por qué? Por su alta irrigación sanguínea, tanto de llegada como de salida, ¿no? Obviamente, este tipo de regímenes terapéuticos deben tener una alta vigilancia para evitar la resistencia antimicrobiana. Entonces,
Voy a pasar al siguiente órgano y es el timo. Nuevamente es un órgano que se considera o que es un órgano primario central, aunque aquí no se generan los precursores, no se generan, sí los precursores van a dar lugar a células T maduras. Se considera un órgano linfoide primario porque solo los linfocitos T son capaces de madurar ahí. Todos esos linfocitos T que tienen en sus ganglios viajando, todos esos que están en circulación sanguínea, todos provienen del timo, ¿no? Experimentos iniciales donde quitaban timo, observaban que el modelo pues ya terminaba sin tener linfocitos T. Por ahí hay artículos que se habla de maduración extratímica, lo vamos a ver ya en el capítulo del linfocito T, pero ahorita vamos a quedarnos con la idea que todo linfocito T sale de timo. Entonces, el timo llama la atención por varias cosas, peculiaridades. Número 1, observen su tamaño del timo a lo largo de la vida. Observen que nacemos con un timo grande, lo cual nos hace pensar que estamos generando gran cantidad de linfocitos T cuando estamos naciendo, incluso antes de nacer, ¿no? Tenemos en los primeros años de vida, de los 10 años, una máxima maduración del timo, ¿no? Un máximo crecimiento, lo cual lo asociamos directamente a una mejor generación de repertorio de Ts. Y después de los 10 años, ¿qué le pasa al timo? Empieza a decaer su tamaño, ¿no? A involucionar, ¿no? El timo, ¿no? Lo cual se asocia pues a una menor producción de linfocitos T. Ojo, no es una pendiente tan fuerte, va decayendo lentamente, tanto así que sí llegamos a tener algo de producción en edad adulta, pero no se puede comparar con la vida de los primeros, con la etapa de los primeros años de vida. Otra cosa que destacamos del timo es lo siguiente. Llegan muchas células a timo para madurar y pocas salen. Imagínense de 100 células que son timocitos, precursores de T, ¿cuántos creen que salen? De 100. Pónganle número imaginativo si quieren para que sientan el proceso fisiológico. 10. Su compañera menciona 10. Se quedó drástica. Imagínense que si ustedes fueran estudiantes como timocitos y aquí estuviéramos en el timo, todos nosotros llegamos y solo de 55 que estamos conectados, el 10% saldría, pues saldríamos 5 graduados y los demás reprobados. Es drástico ese 10% que comentó su compañera, pero el timo realmente es más drástico. Sale menos del 5%. Entonces, ahí en el timo ocurren procesos muy interesantes, que eso de madurar o ser un linfocito T, esos Ts que ven en circulación, esos Ts que hablamos en clase, todos salieron de timo, son de los elegidos, son de ese menor 5%, son de ese 5% que fue capaz de sobrevivir, de salir del timo. ¿Qué le va a pasar al 95% restante? Se va a ir a apoptosis, ¿no? Entonces, dos cosas destaco del timo. Cuando yo observo un corte, observen ese corte, ese es un timo real con una tinción hematoxilina y eosina. Voy a empezar a destacar sus estructuras. Bueno, nos queda claro que es un órgano totalmente capsulado, ¿no? Tiene tejido fibroconectivo que permite delimitar perfectamente sus áreas. Observamos que este tejido fibroconectivo va penetrando al interior de tal suerte que el timo, de ser un órgano que se encuentra en la parte superior del mediastino, descansando sobre el pericardio en forma de 2 lóbulos, ¿no? Esto que ven en la imagen al microscopio no es más que un lóbulo. Ese lóbulo que observan que está todavía segmentado, ¿no? Este tejido fibroconectivo entra de tal suerte que segmenta este lóbulo en pequeños lobulillos. Esto de aquí es un lóbulo, esto de acá es otro lóbulo, esto de acá es otro lóbulo y así. Dicho en otras palabras, ese órgano bilobulado, cada lóbulo está dividido en lobulillos. Esto entrada de este tejido fibroconectivo se llaman trabéculas. Entonces, hay trabéculas en el timo. Y otra cosa que destacamos de este órgano es de ese corte de tejido de ese órgano que es el timo, es que se pueden observar claramente zonas más oscuras
y más claras. Bueno, observen todo el lóbulo completo. Vamos a hacer un zoom de esas zonas y observen lo siguiente. Esta parte de aquí, nos queda claro que en cada lóbulo hay una zona más oscura y esa zona más oscura la vamos a llamar corteza. Esa zona más interna la vamos a llamar médula. ¿Por qué tienen dos tonalidades diferentes? Porque la corteza va a tener muchas células y la médula pocas células. Conclusión, ¿no? Si digo que en el timo sale menos del 5%, pues llegan a la corteza, muchas mueren y pocas pasan a la médula. ¿Qué células hay? Pues prácticamente lo que más va a haber pues son linfocitos T inmaduros. Es ahí donde van a pasar su proceso. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Ahí la imagen hace hincapié en que es capsulado, ¿no? Observen cómo se ve mayor densidad en esa parte de la corteza, que está más a la derecha, y en la izquierda menos denso, más laxo las células, y observen qué tenemos ahí enfrente. Eso que tenemos ahí enfrente se llama corpúsculo de Hasal. ¿Qué es un corpúsculo de Hasal? Bueno, un corpúsculo de Hasal es lo siguiente. Nos quedó claro que el timo tiene esa arquitectura, corteza, médula. Hay muchos linfocitos, pero ¿quién le da esa forma del timo, esa armazón al timo? Bueno, células epiteliales. Entonces vamos a ver de dos, que hay células epiteliales de la zona de la corteza y células epiteliales de la zona de la médula, ¿no? Aquí están en cafecito, células epiteliales medulares versus células epiteliales corticales. Bueno, las células epiteliales medulares, cuando tienen mayor queratina, se hacen más duras y se empalman como una cebolla. Imagínense una cebolla, una y otra célula epitelial medular aplanada, y hacer un corte, pues da al microscopio observar esto, que se llama corpúsculo de Hasal. Es una imagen típica de que estamos en el timo y de que estamos en la zona medular. Entonces, aparte de corpúsculos de Hasal, células epiteliales medulares y evidentemente y obviamente linfocitos T inmaduros, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos células dendríticas que prácticamente van a ser los profesores y profesoras de hacer, de permitir la maduración de las células T, de convertir esos timocitos en T maduros, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, algunos macrófagos. ¿Y macrófagos por qué? Porque recuerden que en el timo muchos se van a apoptosis y la apoptosis involucra cuerpos apoptóticos y requerimos de los macrófagos para eliminar de alguna forma esos cuerpos apoptóticos. ¿Cómo se llaman esos procesos por el cual los timocitos van madurando? Son dos. Se llama selección positiva y se llama selección negativa. No se espanten si no entienden totalmente la importancia de la selección positiva y negativa. En nuestro capítulo del linfocito T vamos a tener toda una clase detallando la selección positiva y qué es la selección negativa. Ahorita, ¿qué quiero que recuerden? Que recuerden, bueno, un linfocito T para hacer T, ¿qué creen que sea lo más importante? El receptor. Su receptor, su TCR. Bueno, lo primero que hace un linfocito T es hacer su TCR y eso lo hace en la zona de la corteza. Su segundo paso, ese TCR, ¿cómo reconoce antígenos? La letanía que siempre hemos manejado. Pues necesita que se los presenten, ¿no? Procesados y presentados. Bueno, su segunda clase, su primera clase, así como que su propedéutico es hacer TCR. Su primera clase es aprender a reconocer antígenos procesados y presentados en moléculas del MHC. Es decir, reconocer moléculas del MHC. La clase en la cual los linfocitos T aprenden a reconocer moléculas del MHC se llama selección positiva. Solo pasan los timocitos que son capaces de reconocer las moléculas del MHC, ¿no? Cosa no trivial, porque las moléculas del MHC es el sistema más polimórfico descrito en mamíferos. Es decir, mis moléculas que en mi timo se están expresando en la zona de la corteza en este momento son muy diferentes a la de cada uno de ustedes, ¿no?
Entonces se llama selección positiva. Y luego pasan a la siguiente clase o asignatura. La siguiente asignatura, y digo asignatura y clase como forma mnemotécnica de que se lo puedan aprender. La siguiente fase es que esos linfocitos T no sean capaces de reconocer algo propio, antígenos propios, péptidos propios, ¿no? Y eso se le llama selección negativa. Solo los linfocitos que pueden pasar tanto hacer su TCR, pasar la selección positiva y luego la selección negativa son los únicos que van a poder salir de este órgano que se llama timo ya como linfocitos maduros. ¿Dudas, preguntas con respecto al timo? Profesor, mencionó que en la médula ya hay células maduras o todavía siguen siendo... Están a punto de graduarse. Imagínense como que en la corteza están en los primeros semestres y ya en la médula en los últimos semestres. Ya aquí en el centro, ¿no? Y digo aquí en el centro, fíjense en esta parte, porque aquí ya esto que observan acá, esto que ven en blanco, no es más que pues la irrigación sanguínea, ya están a punto de salir. Entre más estén a punto de salir, que están al centro del timo, pues ya son maduros, ya están a punto de graduarse. ¿Y qué es graduarse? Pasar la selección negativa. Todo lo que no llega acá, pues termina en apoptosis. Entonces, aquí llegaran a encontrar uno que otro maduro, pero una vez que ya es maduro, ya salió a circulación. O sea, si lo ven, pues lo encontraron de paso, ¿no? Residentes que hay, pues inmaduros principalmente. ¿Más preguntas, más dudas? Sí, profesor, nada más, es que se me trabó el internet, nada más podría repetir por último lo de la selección negativa. Sí, ¿qué es la selección negativa? Primer punto, el linfocito T aprende a hacer su TCR. Segundo punto, que se llama generación TCR. Segundo punto, el linfocito T aprende a reconocer moléculas del MHC. Eso se llama selección positiva. Todo eso está ocurriendo aquí. Tercer punto se llama selección negativa. Bueno, todos los linfocitos T, como nos dijo McFarland-Burnett, se generaron en ausencia de antígeno. Puede ocurrir que un linfocito T llegue hasta la zona medular y esté listo para pasar la selección negativa, pero sea capaz de reconocer algo propio. Imagínate que es un linfocito T que reconoce el péptido de la insulina. ¿Nos conviene que salga ese linfocito T? No, si sale ocasiona una enfermedad autoinmune. Entonces es ahí en el cual las clonas, los linfocitos T que reconocen algo propio deben ser eliminados. Solo salen los que no reconocen nada propio. Y eso se le llama selección negativa. No se preocupen, el detalle lo vamos a ver en nuestro capítulo de T. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Profe, entonces, selección positiva Sí. No les... y la selección negativa es cuando los que hacen selección entre los que no reconocen y los que sí, y los que no salen. Exacto. Selección positiva, salen solo los que reconocen la molécula del MHC. Selección negativa, salen solo los que no reconocen algo propio. Parece una paradoja, pero no lo es. No sé si la complique más. Pero estos procesos ¿son independientes o ocurre uno primero que el otro? O sea, primero ocurre la selección positiva y luego la negativa, ¿o? Aquí sí hay un orden, aquí sí hay una seriación. Si no tienes TCR, no pasas a selección positiva, es decir, a reconocer el MHC. Si no sabes reconocer el MHC, no tiene ningún sentido que veas si sabes reconocer un péptido propio en un MHC. Entonces, sí tienen ese orden y tienen esa secuencia. Primero corteza, luego médula. ¿Qué pasa en corteza? Selección positiva y generación del TCR. ¿Qué pasa a zona medular? Pues selección negativa. No sé si aclaré mejor con la pregunta. Gracias, profe. Sí. ¿Más preguntas, más dudas? Si no, vamos a vaso. El vaso... Hay una duda en el chat. Si alguien me la puede leer, por favor. Bueno, habían preguntado que cuáles eran las funciones del corpúsculo de Hassall, si también participaban en la maduración de los linfocitos T. Sí, el corpúsculo de Hassall, lejos de ser células epiteliales
pareciera muertas porque están altamente queratinizadas y aplanadas, son fuente rica de linfopoyetina estromaltínica. Linfopoyetina estromaltínica. Y eso es importante para que los linfocitos T maduren y maduren de forma especial. Cuando yo les dije test, hablé de test generales, pero ustedes saben que test hay cooperadores, citotóxicos y reguladores. Entonces, los que reciben señales en esos sitios por linfopoyetina estromaltínica, más otros factores que ocurren ahí con células dendríticas, pueden salvarse de irse a apoptosis y convertirse en linfocitos T reguladores. Créanme que no se preocupen por tanto detalle en ese momento, lo vamos a ver, ¿no? Porque todavía no tienen todos los elementos o no les he enseñado todos los elementos, puede que ya los tengan, pero no todos, para ver ese detalle, cómo se hacen T reguladoras, pero sí tienen un papel funcional importante los corpúsculos de Hassall. Si quieren, quédense son fuente importante de producción de linfopoyetina estromal tímica, importante para la generación de T reguladores. ¿Más preguntas? Hace 10 años que, bueno, ya que inicié dando clases, esa pregunta la tenía que haber respondido, aún no se conoce. Todo eso de los corpúsculos de Hassall es relativamente nuevo, pero pues ya se conoce. ¿Más dudas, más preguntas? Vaso. Nos queda claro el vaso, su autoirrigación. Vean ahí, vena esplénica, arteria esplénica. Entonces, observen la arteria, sigan la arteria y observen algo interesante. La arteria se está ramificando. Observen sus ramas. Casualmente al lado de las ramas de la arteria, ¿no?, hay esto que nos dibujan en color blanco para hacer alusión que todo esto se llama pulpa blanca, ¿no? Entonces, el vaso realmente lo vamos a dividir en dos, pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa roja, pues, es toda la llegada de sangre. Ahí ocurre un proceso importante. Si recuerdan ustedes sus clases de, pues no sé de qué, de hematología, pero muchos no van a llevar hematología, pero no sé por qué eso sí lo saben. ¿Cuánto tiempo vive un eritrocito? 120 días. Sí, 120 días. De fisiología, profe. De fisiología, ándenle de fisiología. Siempre he dicho que lo saben y no me acordaba de dónde lo saben efectivamente de fisiología. 120 días. Bueno, ¿dónde creen que a los 120 días ya le dicen tu eritrocito, mejor te elimino? ¿No? Te elimino porque ya estás viejo, ya no vas a hacer las funciones igual. O sea, no piensen que el eritrocito ya a los 115 días, 116 días ya va flojeando, va lento, ya le va a dar un paro cardíaco. No, no se muere por sí solo. Son procesos, si se ponen a pensar, a filosofar sobre la biología y todo esto, es cruel. A los 120 días, ¿no? Van expresando ciertas carbohidratos en su membrana, ¿no? Que de alguna manera les permite que los macrófagos, escuchen bien, que están en pulpa roja, los fagociten, ¿no? Por eso son eliminados, ¿no? Entonces, por eso es importante el vaso para ese proceso de depuración de eritrocitos. Si por alguna indicación médica o un accidente pierden el vaso, la biología ha mostrado cosas fantásticas. Otro órgano hace esta función que puede ser el hígado, ¿no? Pero en condiciones normales siempre es el vaso. Y hay macrófagos que están ahí en pulpa roja. Esos macrófagos que fagocitan eritrocitos. Un macrófago, ¿qué es lo que más tiene el eritrocito? Hemoglobina. Hemoglobina, ¿no? Hemoglobina, y la hemoglobina tiene un metabolismo, porfirinas, biliverdina, bilirrubina, que va cambiando de color, es un poco parda, verde, ¿no? La bilirrubina, la biliverdina. Entonces, imagínense un macrófago que come muchos eritrocitos, que fagocita, come, lo digo en broma,
que fagocita muchos eritrocitos, pues vas a tener diferentes colores, ¿no? Porque tienen gran cantidad de hemoglobina. ¿Y por qué se los comento? Porque esos macrófagos que están en pulpa roja se llaman macrófagos metalofílicos. ¿Por qué metalofílicos? Pues hace alusión a esas tonalidades que va a tener esos macrófagos y que su función es depurar esos eritrocitos. No me voy a meter más con esos macrófagos, puesto que es la serie roja y lo que nos interesa tener más claro es la serie blanca y los procesos de activación de la respuesta inmunitaria. ¿Dónde van a ocurrir? Pues van a ocurrir aquí, en la pulpa blanca. Se dice que la pulpa blanca siempre la van a encontrar en la zona periarteriolar, en las ramas de la zona periarteriolar. Lo abrevian por el inglés como PALS, que es esto que estoy delimitando con el cursor, ¿no? Pues la zona al ladito de la rama de la arteria, ahí es donde van a encontrar pulpa blanca. Algo bien interesante y exclusivo de este órgano es que el límite entre la pulpa roja y la pulpa blanca, que aquí se ven los puntitos en azul, hay una barrera de células, y esa barrera de células que la dibujan aquí como células más laxas, poquito diferentes, se va a llamar zona marginal. Algunos autores llaman la zona marginal como un componente diferente, es decir, pulpa roja, pulpa blanca y zona marginal. Otros autores incluyen la zona marginal dentro de la pulpa blanca. Pero lo que sí no deben olvidar, que existe pulpa blanca y que es exclusivo del vaso. ¿Qué hay en la pulpa blanca? En la zona marginal lo vamos a ver cuando veamos activación de Bes. Lo que más hay son Bes, y casualmente los Bes de zona marginal, ¿cómo creen que se llaman? Así, linfocitos B de zona marginal. Entonces vamos a lo más general, que es la pulpa blanca, que es esto de aquí. Lo primero que observan en una corte real es esto. Observen esto que estoy tratando de delimitar sobre el cursor, pues no es más que la pulpa roja, esta parte de la pulpa roja. Toda esta parte de aquí, vean, esto que está más oscurito, contando esto bien oscuro y esto oscuro, más oscuro, es la pulpa blanca, es la zona periarteriolar. Me la estoy imaginando porque no se ve todo el vaso completo, pero si veo pulpa blanca es que había zona periarteriolar, ¿no? Por esta parte. Esto es pulpa blanca. Lo que destaco son esta serie de estructuras, que es lo que quiero que no olviden. Este tipo de estructuras que tienen diferentes tamaños se llaman folículos. Y tengo de diferentes folículos. Folículos primarios, que son los de menor tamaño casualmente o principalmente. Y su característica no es por su tamaño, sino el hablar de folículo primario, lo primero que quiero pensar es que es un folículo en el cual, de alguna manera, lo que hay son linfocitos B naïf. Recuerden sus clases previas que no es lo mismo decir un linfocito inmaduro que decir un linfocito naïf o virgen o decir un linfocito efector. Entonces, lo que más hay son naïf en un folículo primario. Los folículos que tienen mayor tamaño ya no son primarios, ya vieron a su antígeno, son linfocitos activados, entonces, o efectores, ¿no? Depende de qué están haciendo, pero pues un término para decir que ya vieron a su antígeno es decir que son linfocitos activos o efectores. Entonces, esos folículos se les va a llamar secundarios. También analizamos en sus clases previas que en algunas ocasiones se genera memoria inmunológica, algunos linfocitos de efectores pasan a memoria, y eso ocurre en algo que decíamos que se llaman centros germinales. Bueno, algunos folículos secundarios pueden llegar a formar centros germinales, y esos centros germinales nos hablan de qué es lo último de la respuesta, donde se está activando la respuesta y se está generando Bes de memoria e incluso Ts de memoria. Pero lo que más predomina en los folículos son linfocitos B. ¿Qué tipo de Bs? Pues dependiendo de qué tipo de folículo están hablando. Afuera de los folículos, como ven en la caricatura, pues hay células. Bueno, estas células que son, aquí las pongo en el corte, estas células que son, este es un folículo, este no es folículo, es parte difusa de esta parte. ¿Qué va a ser esto? Pues va a ser zona interfolicular. ¿Por qué interfolicular? Puesto que está
puesta dentro de este folículo y este folículo, por eso le llamo interfolicular. Y lo que va a haber en esa zona van a ser linfocitos T. De ahí que esa zona se llama interfolicular. En una visión más moderna de inmunología, se quitan de hablar de folículos y simplemente dicen, esta estructura se llama zona de B y esta zona, que es la zona interfolicular, le llaman zona de T, para hacer alusión que lo que más hay aquí son Bs y lo que más hay aquí son Ts. Entonces, los ganglios lo que más predominan son Ts y Bs. ¿Qué otras células van a encontrar? Bueno, recuerden que los Ts requieren que les lleven el antígeno, una célula presentadora de antígeno. Entonces, va a haber células dendríticas como ejemplo de célula presentada de antígeno, algunos macrófagos como ejemplo de célula presentada de antígeno, para que les presenten el antígeno al T. Y también hablé que en algunas ocasiones el B requiere que le acarreen el antígeno, se lo lleven. ¿Y quién lo lleva? Las mismas células presentadoras de antígeno. Entonces también es importante que podemos encontrar en cualquier lugar, en la zona interfolicular o en los límites de la zona de los folículos, pues células presentadoras de antígeno. Es evidente que número en proporción son muy pocas células presentadas de antígeno versus la gran cantidad de linfocitos T que se encuentran aquí y la gran cantidad de Bs que se encuentran acá. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Doc, Profe, bueno, adelante. ay, perdón. ¿Me podría señalar la zona de T, por favor? Sí, bueno, zona de T es la zona que está entre, este es un folículo, este es otro folículo. Entonces, la zona de T sería esta zona que estoy delimitando. Quizá ahí está muy sencillo porque es una caricatura de imagen. Vámonos a la realidad. Aquí tengo un folículo que le pusieron el número 1 y tengo otro folículo para hacer alusión que estos son dos folículos primarios. Si se dan cuenta, aquí se ve bien redondita la estructura, aquí bien redondita. La zona que hay entre este folículo y este folículo, como fuera esto, pues esto es la zona de T. Esta es la zona de T. Entonces, si yo remarco toda la zona, de alguna forma, la pulpa blanca, pues la pulpa blanca es, pues incluso más acá, toda esta parte así, miren, voy lentamente. Esta es la pulpa blanca. La pulpa blanca. Incluso aquí se ve que hay más pulpa blanca, incluso todo esto es pulpa blanca, ¿no? Donde vean más rojito de este color, pues es pulpa roja. ¿Por qué no hay un límite o no están esperando un límite? ¿Por qué? ¿Qué había entre pulpa blanca y pulpa roja? Zona marginal. Entonces esa zona que es más difusa, bien, esto sería zona marginal. Zona marginal. Entonces no hay unos límites claros. ¿Por qué yo los delimito así o por qué digo eso? Pues simplemente las tonalidades y buscar las estructuras, ¿no? Quedan claro que es redondita, quizá le va a ayudar esta imagen. Vean un vaso en un aumento de alguna forma menor para ver toda la arquitectura y observen, nos queda claro que hay ciertas estructuras redonditas que son folículos, ¿no? Folículos, quizá donde se encuentra más bonito es esto, vean, aquí está más moradito, más moradito, más moradito. Entonces, esta parte que estoy delimitando así con la flechita, seguramente esto es pulpa blanca. Esta parte más clarita es zona marginal y aquí casi no hay pulpa roja. Quizá me voy a acercar un poquito ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pulpa roja? Esta parte más clarita, ¿no? Y todo esto que observan aquí, pues va a ser la pulpa roja. Ojo, no se me confundan por qué digo que es pulpa blanca, por qué digo pulpa, porque observen esta estructura. Esta seguramente es una arteria, una rama de la arteria, ¿no? Una rama de la arteria que al hacer un corte, pues estoy viendo, si esta es la arteria, pues estoy haciendo un corte así. Entonces, eso es lo que estoy observando. Entonces, por definición, ¿qué me dicen? Que a lo largo de las arterias está la zona periarteriolar. Esto sería la zona periarteriolar. Y bien, casualmente en esa zona periarteriolar, pues es todo lo que es la pulpa blanca, ¿no? Y casualmente aquí está un folículo, aquí hay otro folículo y aquí hay otro folículo. Entonces, no sé si con esto aclaré más ese tipo de estructura. Sí, profe, gracias. ¿Más preguntas, más dudas?
vámonos con ganglio. Y ganglio vamos a aprenderlo rápidamente porque ya vieron estructuras y se repiten las estructuras. ¿Qué es lo que caracteriza al ganglio? Bueno, a diferencia del vaso, pues nos queda claro que el ganglio, aunque tiene un aporte sanguíneo importante, vean, hay arterias y vénulas, se forman estos pequeños capilares que se llaman vénulas postcapilares. Este intercambio de llegada de las células sanguíneas a pasar a este ganglio, pues se llaman vénulas incluso de endotelio alto. Es un proceso que no lo vamos a detallar más, pero que tengan presente que hay aporte sanguíneo, pero lo que más me interesa que observen es que este ganglio, observen, tiene muchos linfáticos aferentes de llegada. Entonces tiene una zona capsular, ¿no? Incluso podemos hablar de una zona subcapsular, ¿no? Yo me imagino el ganglio como un balón, ¿no? Un balón así, ¿no? Llega la linfa y la linfa que llega por un aferente permea todo el ganglio, ¿no? Y sigue llegando más linfa. Entonces la misma contracción muscular que hace que la linfa vaya penetrando a través de esta esponjita y vaya saliendo por el interior y se desemboque por el linfático eferente. De ahí que encuentran en los libros estas clásicas flechitas que dicen llega la linfa y recorre el ganglio y sale por acá. ¿Por qué por acá? Porque casualmente en el centro va a salir un linfático eferente. Entonces la linfa recorre todo esto en la zona subcapsular, va penetrando y va llegando al final. ¿Qué estructuras observamos? Bueno, cuando hacemos un corte y hacemos una tinción, nuevamente observamos dos tipos de zonas. Una zona más expuesta al exterior, que se va a llamar zona de la corteza, y casualmente en la zona de la corteza, ¿qué van a observar? Folículos, y una zona más interna que se va a llamar zona medular. ¿Qué difiere esto? Que en la zona de la corteza también va a haber folículos. Bueno, la pregunta era ¿qué difiere o qué no tengo a diferencia del vaso? Bueno, ¿qué no tengo? Pulpa roja. ¿Y qué otra cosa no tengo? Zona marginal. Aquí solamente tengo pura corteza y médula, es decir, pura pulpa blanca. ¿Y qué va a haber entre folículo y folículo? Nuevamente, zona interfolicular, que es rica en linfocitos T. ¿Qué va a haber en folículos? Puros linfocitos B, dependiendo si hablo de un folículo primario, secundario o un centro germinal, pues es el tipo de Bs que voy a tener, ¿no? Una vez que sea aquí, es donde se ocurre la activación de las células inmunológicas, es aquí donde le presentan el antígeno, es aquí donde el P ve a su antígeno y pasa de un estadio virgen o naive a un estadio activo y posterior sale como fase efectora, se va a la zona medular. Entonces, ¿más dudas, más preguntas, más inquietudes? Profe, creo que se volvió a trabar. Híjole, ¿dónde me quedé? Si alguien me ayuda, ¿dónde me quedé? Porque ahora sí no me di cuenta. En que los folículos están en la corteza. Gracias. Entonces, les decía que el ganglio, quizá lo voy a repetir con este de acá. Permítanme. Entonces, ahí está un corte perfecto de lo que es un ganglio. Observen perfectamente cómo está delimitado. Por esa razón, pues es un órgano capsulado, ¿no? Y vean cómo se ve la cápsula, la zona de la subcápsula, que es esto abajito, de este color, ¿no? Y aquí va a penetrar la linfa. Todo esto son llegadas de linfáticos aferentes de llegada. Penetra la linfa, permea a lo largo de todo el ganglio y lo primero que va a permear o llegar va a ser a todo esto que es la zona de la corteza. Y nos queda claro que en esta zona de la corteza lo que más tenemos son esas estructuras y esas estructuras se llaman folículos. Entre folículo y folículo es la zona interfolicular. Conforme nos dirigimos al interior del ganglio, que observamos, más laxo, menos células, porque solo pasan a la zona de la médula, pues las células que ya se activaron y que se van a salir del ganglio como fase efectora. Si es un citotóxico, T citotóxico, pues tiene que salir
a ir a matar en la periferia. Si es un cooperador, lo mismo, ¿no? Si es un linfocito B, ¿no? Y se convierte a célula plasmática, aquí va a empezar a producir los primeros anticuerpos en esta zona. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, aquí en la zona interfolicular también es zona de T. Efectivamente, en una nomenclatura más moderna, esto que estoy señalando se llama zona de B, y esta zona, toda esta, miren, o es decir, toda la zona que está fuera del folículo, como lo que hay son T's, se llama zona de T. ¿Y cómo se llamaban las vénulas? Ah, estas de acá, bueno, este ganglio se ven los aferentes de llegada, por aquí debe haber un eferente de salida, lejos de llegada aquí seguramente es un eferente porque conecta la zona medular. Además de eso, seguramente aquí hay vénulas y arterias, venas y arterias que van llegando, van ramificando, y cuando se junta una arteria o vena, ¿no? Déjenme ver qué podría parecer como estas estructuras así, arterias, venas, ¿no? Va a formar esto, ¿no? Son vénulas postcapilares. Y estas, como están en lo alto del ganglio, se llaman vénulas de endotelio alto. ¿Por qué destaco estas vénulas de endotelio alto? Porque las linfocitos T, ¿de dónde vienen? Del timo, vienen de circulación sanguínea. Entonces, ¿cómo pasan a poblar al ganglio? ¿No vienen por linfáticos? Bueno, pasan por las vénulas de endotelio alto, y aquí es un corte de esa vénula de endotelio alto y se ve, miren bien, este linfocito azul va por una vénula de endotelio alto y pasa al ganglio, ¿no? Haciendo un proceso muy parecido a la diapedesis, a la transmigración. Es más, es el mismo, la transmigración, pero pues está ocurriendo en todo momento en ganglio, ¿no? Entonces, por eso se llaman vénulas de endotelio alto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vámonos con el último órgano que vamos a estudiar, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Algo que deben tener muy presente es lo siguiente, que afortunadamente o desafortunadamente, porque es de lo que menos conocemos, el tejido linfoide a mucosas se encuentra, bueno, vamos a ver, vamos desde el principio. ¿Por qué se le llama tejido linfoide asociado a mucosas? Bueno, porque se observó que todas las mucosas, por ejemplo, intestino, la mucosa nasofaringea, la conjuntiva, la laringe, ¿no? Justamente cerca o abajito de esa mucosa, ¿qué creen que había? Había estructuras como esto. Zona de B, zona de T, folículos y zona interfolicular. Observaban estructuras como esto. Conclusión, pues había un tejido, pero no lo podían delimitar como en el vaso, que lo podemos delimitar como en el ganglio. De ahí que está clasificado como tejido no capsulado, y me refiero al tejido linfoide, que siempre está asociado a la mucosa y se abrevia así. En forma general se le dice MALT, que MALT no es más que las siglas tejido linfoide asociado a mucosa. Ese es el MALT. El MALT, si nos ponemos a ver quién gana, el ganglio o el tejido linfoide asociado a mucosa, pues obviamente que tenemos más tejido linfoide asociado a mucosas que ganglios, ¿no? Yo inicié la clase hace ya un tiempo diciéndoles piensen en un patógeno y vean por dónde entra. Y la conclusión de ese ejercicio, ¿cuál fue? Que la gran mayoría de patógenos entra por una mucosa. Pocos patógenos entran directamente por sangre o entran por otro órgano que no sean las mucosas o por otro sitio que no sea mucosa. Entonces realmente es muy importante ese tejido porque es el sitio próximo de donde pueden entrar los antígenos. Y si contamos o vemos las proporciones de linfocitos, el repertorio de linfocitos se encuentra en un 50% en el tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces es de mucha importancia ese tejido linfoide asociado a mucosas. No se considera capsulado y obviamente está entre los sitios periféricos. Dependiendo de qué mucosa se están refiriendo, pues es el nombre que va a recibir, y así tenemos nomenclaturas para decir GALT al tejido linfoide asociado a intestino. Vean los siguientes ejemplos. Así, por ejemplo, podemos decir BALT al tejido linfoide asociado a bronquios, y así nos podemos poner muchos nombres, pero vamos a hablarlo en términos generales como simple MALT, y el más estudiado es el GALT.
¿Qué estructuras debemos destacar en el tejido linfoide asociado a mucosas? Así como en el vaso, lo típico es pulpa roja, pulpa blanca y zona marginal, en ganglio, corteza y médula, en timo, corteza y médula, en médula ósea, zona amarilla y zona roja. ¿Qué me llama de un tejido linfoide asociado a mucosas? Bueno, lo que me llama o tengo que destacar son dos sitios inductores y sitios efectores. Un sitio inductor es donde se va a encontrar el antígeno y un sitio efector donde va a tener la respuesta. Si es un linfocito B, va a producir anticuerpos. Si es un T, va a cooperar produciendo citocinas. Si es un T citotóxico, pues va a matar. Si es un T regulador, va a frenar la respuesta. ¿Por qué es importante tener presentes sitios activadores y efectores, inductores y efectores? Bueno, ¿por qué? Porque pues, el tejido linfoide asociado a mucosas está en constante está en constante proximidad con muchos antígenos. Piensen en su intestino. ¿Qué desayunaron? Oh, imagínense las proteínas que desayunaron en este momento, los alimentos que desayunaron. Pues luego van a estar en el intestino. Recuerden que todo el metabolismo se va a aprovechar los diferentes nutrientes a través de los enterocitos, a través de estos bordes de cepillo, ¿no? De los enterocitos, pues va a haber una absorción de nutrimentos, ¿no? Pero no solo ocurre eso, también tiene su contexto inmunológico. Y para detallar, voy a poner un video y lo voy a ir explicando, que me ayuda más que esta simple diapositiva. Pero antes de ver el video, quiero que tengan presente que todo el momento está ocurriendo varios antígenos. Los antígenos alimentarios que en este momento tenga en su intestino, en su estómago, ¿se tiene que montar respuesta? No. No, No no necesariamente. tengan alguna enfermedad, por ejemplo, los que son intolerantes al gluten, pues es la respuesta inmunológica. Los microorganismos, la microbiota que está ahorita en el intestino, ese kilo de bacterias que tienen aquí en el intestino, que todos nosotros tenemos, pues tampoco se tiene que montar respuesta. El no montar respuesta no necesariamente involucra que no la estamos viendo. Entonces, es ahí donde toma mucha importancia las mucosas, porque se ven muchas cosas, pero pocas cosas se induce respuesta. Entonces, lo que más predomina en esos tejidos linfoides asociados a mucosas son la respuesta de tolerancia, ¿no? No nos duele ahorita el estómago ni tenemos ningún malestar, porque lo que comemos no induce respuesta, es tolerancia. Entonces, ver ese dinamismo, pues lo vamos a ver en este video de muy buena calidad, que es de la editorial Nature, y se observa claramente, pues, una mucosa. Y se ven ahí los bordes en cepillo, y lejos de los bordes de cepillo observen algo que ya seguro están viendo. Esto de acá. Esto de acá es un sitio inductor. ¿Por qué digo que es un sitio inductor? Porque es ahí donde se están encontrando los antígenos. Entonces, tenemos mecanismos por los cuales esos antígenos que están en esa mucosa pasan al interior. Para describir esto, vamos a ver lo siguiente. Recordemos que en todo momento comemos, pasan muchos antígenos, muchos, ya sean patógenos, no patógenos, microorganismos, alimentos, cualquier cosa que se lleven a la boca, tarde que temprano, pues va a ir pasando a través de esos, del estómago, y un pH adverso se va a ir destruyendo esas proteínas y pues va a llegar algo degradado, pero va a llegar algo, ¿no? Y vámonos directos al intestino, donde vean ya lo degradado, algunas cosas pues son aprovechadas, pero otras cosas tiene que verlos el sistema inmunológico. Y para verlos se dirigen o tienen que pasar por algún momento en esos sitios inductores. En ese recorrido se dieron cuenta que hay muchos sitios inductores, no solo uno. Vamos a hacer un zoom sobre ese sitio inductor, ¿no? Entonces, hacemos un zoom sin perder de vista todo el contexto de ese tejido. Entonces, el tejido linfoide asociado a mucosas está aquí, está aquí. No olvidar que también tenemos irrigación sanguínea. No olvidar que cualquier cosa que pudiera entrar por circulación, hay ganglios. Aquí hay un ganglio, este es el ganglio linfático mesentérico. Pero esos ganglios linfáticos, ¿se acuerdan que yo les comenté? Este es un ganglio linfático. Está conectado también con el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Y cuál es el tejido linfoide asociado a mucosas? Todo esto, concluyendo esta estructura.
que son tipo, bueno, este es un ganglio, esta estructura está arribita, perdón, déjenme detallar más para no confundirlos. Estos son ganglios. El tejido linfoide asociado a mucosas es esto de acá, esto de acá. Vamos a verlo. Vamos a hacer un zoom en ese tejido linfoide asociado a mucosas. Y propiamente hicimos el zoom en la parte del sitio inductor. Observen esta célula que se observaba en la parte superior como simplemente un hoyo, ¿no? Un hoyo, un bache. Bueno, es una célula que se llama célula M. M viene del inglés de la microfold. Microfold. Es una célula que prácticamente la describimos como célula M y su función es esa. Observen cuál es la función. La voy a repetir. ¿Cuál es su función? Eso, hacer pasar antígenos, todo lo que está en el medio externo, ya sea que venga con moco, no moco, lo que venga comida, no comida, abajito. Y abajito, ¿qué hay? Células presentadoras de antígeno. ¿Qué están haciendo? Procesando y presentando el antígeno para llevárselo a estos linfocitos. Quizá aquí no se ve un folículo, pero hay folículos de linfocitos T que esta célula se lo va a llevar, procesar y presentar, ¿no? Llevarlo al B así como está y al ladito del folículo, que es esta zona, pues presentarle al T, ¿no? No solo es a través del sitio inductor, a través de las células M. Observen lo que van a ver a continuación, que cada que lo veo yo me enamoro más de la inmunología. Observen eso. Una célula dendrítica, ¿qué está haciendo? Pasando a través de esa barrera física, ¿no? Cada que veo eso me apasiona lo que está ocurriendo a nivel molecular. ¿Por qué? Porque las uniones entre los enterocitos son uniones altamente estrechas, son herméticas, son muy fuertes. Por ahí un profesor me decía, es como un cierre, se cierra herméticamente. O sea, imagínense una célula dendrítica que va a pasar a través del cierre. Y no estoy exagerando, esas uniones estrechas son moléculas como PER-YAM, YAM, ocludinas, claudinas y ocludinas, que hacen un sello hermético. Bueno, ¿qué involucra que una célula dendrítica pase sus dendritas a través de esto para poder hacer lo que vieron en ese video? Voy a poner esa partecita. Censar, reconocer. Censar no existe en el español, pero creo que lo entendemos todos. Es reconocer, ¿no? Reconoce. ¿Y qué hace? Esta célula procesa y presenta. Ahorita que reconocieron esta célula y esta célula, pues nada malo, nada malo. Llegan a los linfocitos T ya en un sitio donde hay zona de T, donde hay folículos, y vean, procesamiento y presentación al T. Como esto que les llevaron no viene en un contexto, y permítanme la expresión de malicia, no es nada malo, es lo común, la microbiota, los alimentos, pues los T que se van a formar son T reguladores. Estamos formando una respuesta de tolerancia. Y observen que estos T se están activando en todo momento, vean, y ahí van al sitio efector. Esos T llegan al sitio efector. No perder de vista que aunque esté pasando eso, también se llega a los ganglios regionales, como son los mesentéricos, pero la respuesta es un conjunto total. Y ese conjunto es que se conglomeran, se juntan, se reclutan linfocitos T, en este caso son reguladores, y producen citocinas. Esto que brilla son citocinas que está regulando la respuesta. No está pasando nada. Ojo, no es que no sean reconocidos, es que la respuesta que se está montando es una respuesta de tolerancia. Y este es su primer acercamiento a una respuesta de tolerancia. La presentadora lo toma, lo procesa, lo presenta, y el resultado de ese procesamiento y presentación es formar T reguladoras. Esto nos permite gozar de salud, de no tener problemas con ninguna alergia, con ningún alimento, ¿no? Observen lo que a continuación va a pasar. Mucho ojo. Llega un patógeno. Vean, un patógeno, la dendrita está viendo, esto ya está fuera de control. Vean el patógeno no llega solo, el patógeno llega destruyendo, el patógeno rompió esas uniones estrechas, lo cual permite la entrada del patógeno y la entrada incluso de la microbiota. No es lo mismo tener microbiota acá arriba que microbiota aquí adentro. Y vean cómo las células presentadas de antígeno toman el antígeno, pero en un contexto diferente. Vean, ya están alarmadas varias células. Ya hay un proceso inflamatorio. ¿Por qué digo esto? Porque ya están generando estas citocinas. Que olvídense ahorita de los nombres, simplemente quiero que vean ese juego entre tolerancia y respuesta inmunológica. Ahora la dendrítica no es lo mismo, algo en tolerancia, que algo que ya está ocasionando más daño. Ahí ya hay DAMs, ya hay PAMs, ya hay MAMs.
¿no? Llega la dendrítica, activa en el ganglio regional, incluso en el sitio, y se empiezan a generar los primeros linfocitos efectores. Vean cómo van los primeros efectores. Son efectores cooperadores que producen interferón gamma, por citar alguno, interleucina 17, por citar a otro, y reclutan más células. Vean un neutrófilo. ¿Qué les dije que hacía el neutrófilo? Captan el antígeno. Fagocita el antígeno, pero vean, ¿creen que puede ese neutrófilo comerse todo eso? Vamos a verlo tantito. ¿Creen que siga pudiendo? No. ¿Qué les dije que hacía Explotar. después de no poder tanto fagocitar? Rojas Con del el DNA. DNA forma unas redes para atrapar. Permítanme la expresión, le hace como Spider-Man y saca su red. Bueno, no es ni Spider-Man ni saca una red, saca una trampa extracelular del neutrófilo. Y observen. ¿Ya lo observan? Eso, DNA, lo único que va a hacer es contener la bacteria, que no se siga propagando, y tarde que temprano, cuando se resuelve la eliminación de la bacteria por más neutrófilos que llegan, pues ya viene la fase de resolver este desastre que hicieron, resolver la inflamación y la reparación de esa mucosa. Entonces, vean qué dinámico siempre es un tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? En todo momento hay respuestas, principalmente de tolerancia, y cuando es necesario, montar una respuesta inmunológica. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Profe, ¿no llegaba primero, bueno, llega primero el neutrófilo y después actúa la respuesta adaptativa? Ok. Los primeros que llegan es la respuesta innata. Quizá no hice hincapié tanto del innata. Bien, observen qué está pasando ahí. Está llegando un patógeno. ¿Ya lo vieron? Pues el patógeno permitió la entrada del propio patógeno y mucha bacteria y muchas cosas. Además de células dendríticas, ¿qué hay aquí? Pues macrófagos, más células dendríticas, más células de la inmunidad innata. También ya puede haber neutrófilos, pero poquitos. ¿Y qué hacen? Pues tratan de contener esto, pero no son suficientes para contenerlo. Es la inmunidad innata, puesto que ya es un patógeno, ¿no? Ya es un patógeno, ya no es algo trivial, no es lo mismo que realmente coman algo muy irritante y se les dañe un poco la mucosa y exista un proceso inflamatorio. No es lo mismo que entre un patógeno, una salmonela, que con sus islas de patogenicidad destroce al enterocito y haga todo ese desastre. Entonces, todo lo que aquí está tratando de hacer es la inmunidad innata, tratar de contener a través de llamar células, pero no es lo mismo la cantidad de células que llama con el invasor. El invasor era un patógeno propiamente, porque querían ejemplificar una respuesta. Estas primeras citocinas, es esa inflamación, pueden ser de un neutrófilo. Entonces, el primero que llega es un neutrófilo, pero al final, el resultado final que la célula dendrítica llevó al antígeno para producir estas células, estas que son cooperadores, linfocitos T cooperadores, producen citocinas que ayudan. ¿Y que ayudan? Reclutando más neutrófilos. Entonces, permite la llegada de más neutrófilos. Entonces, aunque inicialmente puede ser que sea atacado por unos neutrófilos, no son suficientes. Entonces, necesitamos la respuesta adaptativa para que un perfil de respuesta cooperador, que es TH17, reclute más neutrófilos. Es por poner un ejemplo. Puede ser que lo importante no sea reclutar neutrófilos, que sea reclutar macrófagos o reclutar NKs. Eso dependerá de cómo fue el priming, cómo fue el reconocimiento. Aquí solamente lo vamos a dejar como un ejemplo. Como bien usted puntualizó, no perder de vista que primero es lo innato y luego lo adaptativo. Es decir, primero es la respuesta del neutrófilo, bueno, de toda la respuesta innata, después llegan las células dendríticas con los linfocitos, es la respuesta adaptativa, y esa misma respuesta adaptativa llama más células de la respuesta innata. Exacto. O sea, recuerden que lo adaptativo hay de dos, o son anticuerpos, que es totalmente adaptativo, o son linfocitos T que cooperan. Y cooperar es como ser el director de orquesta. Necesito más de estos guerreros, necesito más de esto, necesito más de esto. Entonces, ¿y quiénes son su armamento? Pues los mismos del innato, pero más ordenados. Es decir,
Imagínense como que lo innato están las mismas células, ahí todas despistadas, unas cuantas. Llega algo y se saben defender. A veces es suficiente, pero a veces el patógeno es tan agresivo, tan patogénico porque evolutivamente tiene en sus islas de patogenicidad cosas que va de la respuesta que ya requiere alguien que empiece a ordenar, que sea una respuesta muy dirigida, ¿no? Entonces requiere linfocitos T que tomen ese papel. Recuerden que los T no solo son cooperadores, también hay citotóxicos que directamente matan. Entonces sí, si lo ve así, efectivamente son las mismas células, pero ahora de forma diferente. Ok, muchas gracias. De nada. Se lo pongo algo también más interesante. Imagínense, un macrófago come lentamente y ahora cuando ya la adaptativa le dio mucho interferón gamma, come más rápido, ¿no? Entonces, es lo mismo pero mejorado. ¿Más dudas, más preguntas? Y esto viene siendo en el sitio efector. Exacto, en el sitio efector, que está al ladito del inductor. Lo único que hace diferencia entre el efector y el inductor, pues prácticamente es las células M o por donde las dendríticas sacan sus dendritas para ver qué hay afuera. Pero recuerden que cuando hay un patógeno que destruye esa barrera, pues se pierde esa regulación tan bonita de sitio inductor y sitio efector. Porque el sitio inductor no es más que donde está algo tranquilo, viendo antígenos, procesando y presentando, y muchas veces esos antígenos lo que se necesita es una respuesta de tolerancia. ¿Y dónde se va a ver esa respuesta de tolerancia? Pues en el sitio efector. Diferente cuando ya tenemos un patógeno como ese, pues ya no importa por dónde entre, al final lo tiene que contener, ¿no? Es más, no entró de la forma elegante por el sitio inductor, entró dañando el epitelio, dañando la mucosa. ¿Más preguntas, más dudas? Bueno, termino esta primera parte con esta diapositiva donde se observan los órganos linfoides que tienen por título terciarios. Muchas veces, muchos hablan de ellos y poca información hay, porque esto es más clínico. Los patólogos, más que nada, hablan mucho de órganos linfoides terciarios. Realmente a los inmunólogos no les gusta, pero independiente de esto, no es porque no se los vaya a enseñar, simplemente los voy a puntualizar. Y es lo siguiente, en ciertos sitios donde ocurre una patología, una enfermedad autoinmune, un rechazo, conclusión donde hay inflamación crónica, donde la respuesta no está regulada, por alguna razón no puede eliminar ese agente que está ocasionando la inflamación o esa alteración de la homeostasis, se forma una inflamación crónica. Bueno, es tanta la inflamación crónica que se empiezan a formar estructuras muy parecidas a las que acabamos de estudiar. ¿Qué estructuras? Folículos. ¿Y qué creen que hay adentro del folículo? Linfocitos B. Y entre el folículo y folículo, ¿qué creen que hay? Linfocitos T. Entonces se forman estructuras muy parecidas a lo que se observaba en la pulpa blanca del vaso, lo que se observaba en el ganglio. Y entonces, ¿cómo le van a llamar a esos órganos que son resultado de esa patología, de esos eventos adversos, de esa infección o de ese rechazo a un trasplante? Órganos linfoides terciarios, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita como requisito? Pues una inflamación crónica. No se espanten porque no hemos visto inflamación a detalle, que lo vamos a iniciar hoy en su primera etapa de inmunidad innata. ¿Dudas, preguntas, inquietudes?